Ya chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión 9 del tema de Alzheimer. Y nuestra siguiente sesión va a ser a las 9:30 para neurooncología. En cuanto a la definición de Alzheimer, como recordaremos, es un trastorno cerebral que tiene de carácter progresivo, ¿no? El cual va a destruir lo que vendría a ser de forma gradual, una alteración va a haber en la memoria, de forma gradual la memoria. Esto va a tener, con su capacidad, altera la capacidad en el aprendizaje de nuevas palabras, razonar, formar juicios, comunicarse, llevar a cabo una actividad normal. Pero en conclusión, es un trastorno cerebral progresivo y que sobre todo tiene su afección a nivel de la memoria. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia y Alzheimer? A ver, chicos, me pueden comentar lo que ustedes consideren más o menos. Mm, A grandes rasgos, chicos, podemos decirnos que la demencia es algo más general y el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿no? Es la demencia, el Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente que va a haber, porque tenemos otros tipos de demencia que lo vamos a mencionar, ¿no? Como la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, em, esas dos que son frecuentes y la vascular. Esas son otros tipos, pero dentro de ellas la más frecuente va a ser por Alzheimer. Entonces, demencia va a ser algo general. Y el Alzheimer es como un subtipo de demencia, ¿no? En la cual va a haber la pérdida, tiene como característica principal en el Alzheimer la pérdida de la memoria. Tipo más frecuente, Alzheimer. Eso es lo que tienen que recordar, una cosa importante. Motivos de consulta por enfermedad de Alzheimer. Uno de los motivos principales, la pérdida de la memoria, la dificultad que va a tener la persona para desempeñar tareas habituales. Puede también haber problemas en el habla para comprender, problemas en el habla. Puede haber desorientación, puede haber dificultad para realizar tareas. Puede haber cambios en la personalidad, pérdida de iniciativa, son cambios de humor. Puede haber de varias cosas. Una de las principales ya les comenté. Pérdida. Y entonces, esto también es importante. Recuerden que la probabilidad de tener Alzheimer va a aumentar con la edad. No es la misma, como les comentaba su doctor, no es la misma frecuencia que pueda tener la probabilidad de Alzheimer de una persona que tenga 40, 50, que una persona que pase los 65. A medida que va pasando los años, a medida que va aumentando la edad, aumenta esa probabilidad de Alzheimer. ¿Qué tan común es esta enfermedad? Se dice que un 10% en mayores de 65 años y a medida que va aumentando la edad, sobre todo a partir también de 85 años, aumenta mucho más, aumenta conforme la edad. De esto tenemos que de las más frecuentes, el Alzheimer puede ir desde un 50 a un 75%, luego tienen la de demencia vascular de un 10 a un 20%. De acá les voy a decir unas cosas puntuales que recuerden de demencia vascular, demencia de cuerpos de Lewy y la frontotemporal. Primero les voy a dar esto en general. También les he puesto unos casitos en el quizzes. La demencia por cuerpos de Lewy, del 10 a un 15%, y la frontotemporal, es ya menos frecuente.
¿Cómo diferenciar cuándo es un envejecimiento normal y cuándo es Alzheimer? En el envejecimiento normal tiene algunas similitudes porque sí se puede olvidar la persona un nombre, eh, pero es temporalmente. Temporalmente se puede uno olvidar un nombre, pero y después se puede acordar. Mientras que en un posible Alzheimer ya no puede recordar ese nombre después. Se olvidó el nombre y por más que pase un determinado momento ya no lo puede recordar. Mientras que un envejecimiento normal puede que en ese momento se le olvide, pero después puede volver a recordar. Otra cosa sería, olvida una parte em, podría decir, se comió y se olvidó una parte de la cena, qué es lo que hizo, tal vez qué es lo que comió, pero después se acuerda. Mientras que en un posible Alzheimer olvida por completo que incluso que la comida fue preparada hasta que comió. Lo olvida por completo. En un envejecimiento normal, puede que se le olvide utilizar una palabra en una determinada ocasión, ¿no? Una incapacidad de usar una palabra correcta. Y en vez de eso puede que la sustituya por otra. En ese momento no se le ocurre a la persona la palabra y viene y la sustituye por otra palabra. Pero en un posible Alzheimer, muchas veces la forma de hablar ya no es comprensible. En un envejecimiento normal, se puede olvidar por un momento dónde está, ¿no? Es como que está caminando pero es por un determinado momento. Siempre como en un envejecimiento normal, las cosas va a ser como por un determinado momento, pero después al menos se pueden acordar después. Pero en un posible Alzheimer, es más probable es que se olvida y se olvida y ya no se vuelve a acordar. Por eso que en un posible Alzheimer puede terminar perdiéndose, ¿no? Porque se olvidó y ya no se puede acordar. Es una de las cosas. Esto de acá lo quería mencionar primero. Bueno, diagnosticando la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo van a ser? No existe una prueba única para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. No existe una prueba única. Son varias pruebas que se utilizan en conjunto y dependiendo también de los factores de riesgo, si la persona tiene un cuadro clínico compatible con Alzheimer y junto con las pruebas que se le realizan. Entonces se hace por medio de una evaluación completa y un diagnóstico es correcto hasta un 90% aproximadamente. Es lo que sé. Ah, ya, esto también es importante. Los factores de riesgo son poquitos, pero puntuales. La edad, a medida que aumenta la edad, es mayor riesgo. En el sexo, es más predominante en el sexo femenino. Y la genética. Genética, el APOE4, este de acá, es un factor de riesgo. Se dice que cuando no hay alelo, un 9%. Con un alelo, y tenemos con dos alelos es el mayor, es hasta un 50% de riesgo. Con un alelo puede ir hasta un 29% de riesgo. Entonces, edad, sobre todo edad y el APOE4. Los motivos de consulta para la enfermedad de Alzheimer, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Mm, ya, esto, chicos, esto está repetido. Mm, ya, acá. Esta es una de las pruebas del Mini Mental Test, de eso, el que le dicen que es una prueba que va a evaluar las funciones cognitivas del paciente. Tiene un puntaje máximo de 30 y es un corte de 24. Si está de 24 para abajo, se dice que hay un déficit cognitivo, ¿no? Y puede ser compatible con Alzheimer. Tiene como sensibilidad 90% y una especificidad del 70%. Las formas clínicas que puede presentarse, principalmente la amnesia, la pérdida de la memoria,
También en algunos casos puede haber lo que es la afasia, en la cual el paciente la dificultad que va a tener para encontrar las palabras correctas o comprender incluso lo que le dicen. La apraxia, en el cual hay dificultad para realizar tareas cotidianas y pueden haber también alteraciones visoespaciales, dificultad para orientarse, para percibir a distancia. Y tenemos una escala. Esta escala de acá va a permitir ver si el paciente no tiene déficit cognitivo, si el paciente tiene un déficit leve o si tiene un déficit moderado o un déficit severo, y evalúa la memoria, la orientación, el juicio y la capacidad de solución de problemas, la vida social, el hogar y las aficiones y el cuidado personal. Se dice que está sano cuando la memoria está normal, la orientación está normal, el juicio permanece normal, es decir, conserva juicio. En vida social, es normal también, puede hacer trabajo en equipo, en grupo, hace compras. En el hogar, estar también bien, la actividad doméstica le interesa, el cuidado personal también es normal. Como dice su nombre, sano, tiene un puntaje de 0. Si el cuestionario tiene un puntaje de 0.5, está como en un intermedio, no todavía no hay un déficit cognitivo como tal. Sí, hay un olvido, pero es leve. La orientación está normal acá. El juicio y la solución de problemas, hay un ligero deterioro. La vida social también, de cierta manera, deterioro leve. El hogar también deterioro leve. Y en el cuidado personal sí está normal. En lo que se clasifica como un déficit cognitivo 1, acá ya va a haber una falla moderada de la memoria que va a interferir con las actividades. Puede haber una falla parcial en la orientación. En el juicio y solución de problemas hay una alteración, hay una falla en la solución de problemas. La vida social necesita apoyo, no puede funcionar sin el apoyo. En cuanto al hogar y aficiones, ya demuestra, hay desinterés. Abandona las tareas, muestra poco interés. Y acá el cuidado personal ya es más descuido. En uno moderado, se dice que ya hay una falla severa, hay desorientación. Igualito acá también está alterado. La vida social es incapaz. En el hogar y las afecciones, los intereses limitados, que es similar al anterior de desinterés. Y el cuidado personal, como dice acá, la vida social es incapaz. Entonces acá es dependiente, necesita que alguien lo vista, lo bañe. Y en un grave, ya queda solo fragmentos de memoria, ya no es capaz de recordar. Acá la orientación, bueno, puede reconocer parcialmente unas cuantas personas, pero no recordar tanto. Incapacidad para enjuiciar, hacer juicios. Vida social incapaz, hogar y aficiones incapaz. Y acá igualito lo visten, lo bañan, básicamente. Diagnóstico diferencial. Esto es importante, porque es importante que reconozcan la diferencia entre la demencia tipo Alzheimer, si es una demencia por vascular, si es una demencia por cuerpos de Lewy, si es una demencia frontotemporal. Y hay unas características, ¿no?, de cada uno. Dijimos que en demencia tipo Alzheimer era algo progresivo, ¿no? No era, eh, y era algo que tomaba tiempo y que se presentaba más en adultos. Acá vamos a tener que la demencia vascular, la demencia vascular puede ser de tipo brusco, el deterioro sí va a ser progresivo. Otra de las características de la demencia vascular es que puede estar relacionado con alteraciones como la hipertensión arterial. Cuando hay cambios bruscos en el comportamiento, cuando vamos a ver alteración en el comportamiento, va más para una demencia frontotemporal. Esto también puede ir de la mano con apatía profunda,
afasia acentuada, demencia frontotemporal. Entonces, ¿dónde lo pongo? Algo principal que ven acá, alteración de la conducta. El paciente va a decir que estaba bien y de pronto empezó a ver unos cambios en su comportamiento. Pueden orientar eso. Alteraciones progresivas de la marcha puede estar relacionado a una de tipo vascular. Acá también vamos a colocar vascular. Puede estar relacionado con infartos previos y con antecedentes como hipertensión. Alteraciones en los niveles de conciencia y funciones cognitivas. Acá también puede ver, como les decían varios, ¿no? Delirio, que puede haber interacción por medicamentos, pero acá también entra por los cuerpos de Lewy. Alucinaciones y delusiones o delusiones es una de las cosas principales que caracteriza la de cuerpos de Lewy. Y puede que así los pongan en un caso clínico, que el paciente, un cuadro de demencia y que a eso le agreguen que, uy, sí, está bien, alucinación. Y que ahí les agreguen algo que el paciente presenta alucinaciones, delusiones, hubo una alteración cognitiva. Bueno, si les mencionan esa palabra, alucinaciones, orienten más que papa de una demencia por cuerpos de Lewy. Si como antecedente el paciente refiere haber tenido infartos, que tenga hipertensión arterial no controlada, puede que sea más orienta para una demencia de tipo vascular. Y si lo principal del caso clínico del cuadro es que presente una alteración en la conducta, se refiere más a una demencia frontotemporal. Eso es algo específico de cada uno. Y la del Alzheimer, ustedes ya saben, ¿no? La alteración que va a haber, sobre todo más en la memoria. Uno se caracteriza por alucinaciones visuales en la de Lewy, otro es más que todo por los factores de riesgo de infartos, hipertensión en la vascular y que tiene un inicio brusco. Y la demencia frontotemporal que cruza más con alteraciones en la conducta, en el comportamiento. Bueno, acá también, ¿no? Alteración de la marcha. Bueno, esto va más para un parkinsonismo, ¿no? En general. Y el resto ya les dije, esto es importante, sí que recuerden, les puse casitos también. Ah, de acá, recordar los factores de riesgo de Alzheimer, sobre todo la edad, que está bien asociado, y la presencia de APOE4, que es un factor de riesgo. Acá, en cuanto al tratamiento, no hay algo tan específico para el Alzheimer, pero lo que sí es cierto es que en el Alzheimer hay este, hay una disminución de lo que vendría a ser la acetilcolina, y eso es importante para mantener una adecuada sinapsis. Entonces, lo que se busca en este caso es como mantener incrementados mayor tiempo la cantidad de acetilcolina. ¿Y cómo hacemos eso? Recordando lo que habíamos estado viendo clases anteriores, teníamos una enzima, la acetilcolinesterasa, que se encargaba de degradar a la acetilcolina. Entonces, un mecanismo para aumentar la acetilcolina era tener un fármaco que inhiba la acetilcolinesterasa, ¿no? Y como ese es todo este acá que vamos a ver, sobre todo la ribastigmina. Entonces, este fármaco inhibe a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, si no hay una enzima que degrade la acetilcolina incrementa. Ese es uno de los mecanismos que se puede utilizar. Y también tenemos no solo la ribastimina, sino están el donepezil y la galantamina. La memantina es otro fármaco, pero que ya no es un anticolinesterásico, sino que tiene otro mecanismo, es un antagonista del receptor NMDA. En cuestión del donepezil, tiene un tiempo de concentración máxima de 3 a 5 horas. La absorción no se encuentra afectada por el alimento, tiene una vida media promedio de 70 a 80. Su metabolismo de acá es hepático relacionado con el CYP, sobre todo el CYP3 a 4.
La dosis inicial puede ir desde 5 miligramos diarios a 10 miligramos. Y el mecanismo de acción es un anticolinesterásico, ¿no? O sea, eh, inhibidor de la acetilcolinesterasa. Colinesterasa. Similar para la ribastimina, este de acá es igualito. Inhibe la acetilcolinesterasa. Tiene un tiempo de concentración máximo de 0,5 a 2 horas. La galantamina, de acá, creo que una de las cosas más importantes tal vez es recordar más o menos que existen estos fármacos. Ya les dije que el principal es este. Y si sobre todo en el Alzheimer en su estadio leve a moderado. Se dice que cuando ya es más severo, se prefiere la memantina, o también si está más severo, dar la memantina con un anticolinesterásico, ¿no? Es una de las dos opciones. Bueno, recordar el nombre y su mecanismo de acción, considero. Recordar en dónde actúa. Y tal vez por ahí si es que se encuentra afectado o no por los alimentos y su metabolismo. Dosis no creo que pregunten, pero igual lo coloco para conocimiento. La ribastimina sí se encuentra afectada por alimentos, al igual que la galantamina. Tiene una vida media de 2 horas, acá de 5 a 7. El metabolismo acá no es hepático, mientras que en la galantamina también, igualito, el principal por el citocromo 3 a 4. 3 a 4. La dosis acá puede ir desde 1,5 miligramos 2 veces al día. Acá en la galantamina, unos 4 miligramos 2 veces al día. En cuestión de la memantina, tiempo de 3 a 7 horas. La absorción no se encuentra afectada por los alimentos, tiene una vida media sérica de 60 a 80 minutos. El metabolismo acá no es hepático. La dosis inicial es de 5 miligramos diarios. Y esto de acá, ¿no? Es un antagonista del receptor NMDA. Porque en el caso, acá está relacionado a la activación del glutamato. En el Alzheimer puede haber, podría decirse, una toxicidad por glutamato. Hay una sobreestimulación, con consiguiente una excitotoxicidad, y eso puede causar daño neuronal. Entonces acá, si hay un antagonista de ese receptor NMDA, podría decirse, al bloquear a los receptores estos de NMDA, disminuye la entrada de calcio y disminuye esa sobreexcitación, sobreestimulación por glutamato. Eso ya se utiliza en casos más severos. En casos, como decía, leves a moderados, se prefiere inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar los niveles de acetilcolina. Ahora las preguntas. La causa más común de demencia en adultos mayores, ¿cuál sería? Chicos, chicos, sigan ahí. Sería Ah, enfermedad de ya, Alzheimer. perfecto, muy bien. Alzheimer es la más frecuente. Preferencia si podían prender me sale más rápido a veces cuando prenden el micrófono cuando estoy mirando el chat, pero normal si pueden. ¿Cuál es el síntoma cardinal en las etapas tempranas de Alzheimer? Algo que caracterice Alzheimer más que otras cosas. Deterioro de la memoria, ¿verdad, chicos? No decimos que no pueda causar las otras cosas, pero un síntoma importante es el deterioro de la memoria reciente que va a tener en el caso de Alzheimer, porque am, alucinaciones visuales, ya les dije con qué otro tipo de demencia más quiero que relacionen.
similar a qué cosa quiero que recuerden más de la demencia frontotemporal y qué cosa quiero que recuerden más de la demencia vascular. En el caso de Alzheimer, una de las cosas que predomina es la alteración en la memoria. ¿Cuál de los fármacos es un inhibidor de la acetilcolinesterasa? Rivastigmina. Perfecto, muy bien. El único cada inhibidor de la acetilcolinesterasa. Memantina dijimos que se podía emplear en el Alzheimer, pero tenía otro mecanismo de acción, no es el inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Qué estructura se afecta de forma temprana en el Alzheimer? En este caso sería no había mencionado el hipocampo, no estamos diciendo que se da más que todo una alteración en la memoria y una estructura relacionada a la memoria que también es el hipocampo. Puede haber una atrofia en el hipocampo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la memantina? Ah, perfecto, estabas escribiendo. Dije, a ver, la B, muy bien. Es un antagonista de los receptores NMDA. Perfecto. Está la bibliografía del Up to Date y les quiero compartir a ver el quizzes. Mm, 21. Ya, les acabo de mandar el link. Vayan uniéndose, chicos. Bien, chicos, somos 8, faltan 5 más. En unos minutitos empezamos. En un minuto empezamos, chicos. Ya. Chicos, los que faltan vayan uniéndose. Es para que son preguntas adicionales, de paso les va a permitir practicar.
Felicitaciones, chicos. A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción que tiene la ribastigmina en el tratamiento de Alzheimer? Muy bien, chicos, todos estamos de acuerdo. Entonces es un inhibidor de la colinesterasa, ¿no? Inhibe la enzima que degrada la acetilcolina para mantener por más tiempo la acetilcolina. A ver acá. ¿Cuál de las siguientes demencias se asocia típicamente a alucinaciones visuales y fluctuaciones cognitivas? No decimos, sí puede haber en la demencia tipo Alzheimer fluctuaciones cognitivas, alteraciones en la demencia y algunas visuales, pero eh, cuando recuerdo, vimos un cuadrito al final en el cual eran diagnósticos diferenciales de cada uno. Y estas dos cositas, alucinaciones visuales, fluctuaciones cognitivas y sobre todo la parte de alucinaciones visuales, está más relacionado, como decía, con la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Qué característica más típica de la demencia frontotemporal que del Alzheimer? Muy bien, chicos. En la demencia frontotemporal lo que iba a haber era más cambios conductuales marcados desde etapas tempranas. La pérdida de la memoria reciente es algo que caracteriza más al Alzheimer, pero a la demencia frontotemporal caracteriza más los cambios en la conducta, ¿no? Alteraciones en la conducta, cambios en el comportamiento que lo pueden mencionar así de frente o que de repente lo mencionan en un caso clínico, entonces ustedes ya relacionan, va eso más con demencia frontotemporal. Hombre de 78 años con antecedente de hipertensión arterial, diabetes y dos eventos isquémicos cerebrales. Desde hace un año presenta deterioro cognitivo. Su familia relata que el empeoramiento ha ido escalonando, con periodos de estabilidad intercalados con caídas cognitivas bruscas. Además, presenta marcha lenta y signos neurológicos focales. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Perfecto, chicos. Demencia vascular. Dijimos que en la demencia vascular habían dos cosas principales que quería que recuerden, que como antecedente usualmente puede ser que el paciente tenga hipertensión arterial y que tenga infartos previos, ¿no? Como dice acá. Paciente de dos eventos isquémicos cerebrales y que su característica era que, como decía acá, tenía un inicio brusco y que luego iba escalonando, iba progresando. Esas características son de una demencia vascular. Siguiente. Mujer de 75 años sin antecedentes neurológicos previos, consulta por deterioro cognitivo con fluctuaciones en el estado de conciencia, alucinaciones visuales vívidas, parkinsonismo leve, sin causa aparente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, chicos. Demencia por cuerpos de Lewy. De nuevo, como decía, cuando les mencionen, por ejemplo, acá no podemos pensar en una demencia vascular porque no nos da más o menos algo como en el caso anterior, ¿no? No nos dice que el paciente ha tenido infartos previos o que presenta como factor de riesgo hipertensión arterial o que, como dice, que sea de inicio brusco y que vaya escalonando, no, no nos dice, entonces descartamos. No nos dice tanto que hay alteraciones no nos dice que haya muchas alteraciones en la memoria reciente, ¿no? Que haya olvidos o que no se, o que se haya perdido o que no recuerde completamente el nombre de algún familiar. Entonces, no pensamos en Alzheimer por ahí. En demencia frontotemporal. En la demencia frontotemporal, más que de repente por la parte de alteración en el estado de la conciencia. En la demencia frontotemporal, como vamos a ver en el siguiente caso clínico, iría más por una alteración en la conducta o en el comportamiento y que tampoco tenga otra causa aparente, ¿no? Solamente tenga eso, apareció de la nada, entonces se podría pensar en una frontotemporal. Pero si les dice que hay alucinaciones visuales, basta que vean esa palabra y me gustaría que recuerden más a la demencia por cuerpos de Lewy. Lo más frecuente de la clase, y que por eso el nombre, el tema de la clase es Alzheimer, pero también están los otros diagnósticos diferenciales para ver si no es Alzheimer, qué otra causa de demencia podría ser, que son esos. Siguiente. Perfecto. Acá sí, todos estamos de acuerdo que es frontotemporal, ¿no? Porque hombre de 62 años, no hay antecedentes médicos importantes. Su familia refiere acá está cambios en la conducta, ¿no?
Hay desinhibición, conductas socialmente inapropiadas, pérdida de la apatía, disminución del interés en actividades. Su memoria está conservada en las fases iniciales, ¿no? Si nos dice más o menos que la memoria está conservada, vamos descartando un Alzheimer. Y también por la edad, ¿no? Dijimos que a partir de los 65 años había como un 10%, pero a partir de los 85 años podría decirse que se duplicaba, hasta se triplicaba ese porcentaje. Es más común de gente mayor y su memoria se encuentra bastante comprometida. Pero acá lo único que nos destaca, podría decirse, son los cambios en la conducta. Y cuando vemos cambios en la conducta, tenemos que pensar más en una demencia frontotemporal. Mujer de 72 años previamente independiente que acude con su hija por pérdida progresiva de la memoria en los 2 últimos años. Comenzó con olvidos frecuentes. Últimamente se ha desorientado en lugares conocidos y repite varias veces. No hay antecedente de enfermedad cerebrovascular, o sea, no nos hace pensar tanto que sea eh, una demencia vascular. Y lo que nos hace pensar más que es que sea una de tipo Alzheimer por el gran compromiso que está teniendo con la memoria. Además, se le realiza el Minimental, le digo Minimental Test, pero ese es su nombre completo, y se tiene un puntaje 22 de 30. Dijimos que un punto de corte era 24 de 30, ¿no? A partir de 24 ya se demostraba que había déficit cognitivo. Entonces tiene 22, probablemente es un Alzheimer, y la resonancia magnética muestra una atrofia del hipocampo bilateral, que es una de las características que puede presentar en el Alzheimer. Según lo que les mencionan, puede haber una reducción del hipocampo, en el Alzheimer puede haber una atrofia cortical y hasta los ventrículos pueden verse laterales como ensanchados. Pero lo más característico puede que sea la atrofia, la disminución del hipocampo, la zona relacionada con la memoria. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa está indicado en la paciente con Alzheimer leve a moderado? Perfecto, ribastigmina. Decíamos que dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa teníamos, acá el único está la ribastigmina, ¿no? No tenemos acá el donepacilo, que es otro inhibidor de la acetilcolinesterasa. No tenemos a la galantamina, que también es otro inhibidor. Entonces solamente tenemos a la ribastigmina, y que también es uno de los más empleados. La memantina no lo ponemos porque para empezar, que no se utilizaba en los casos leves a moderados, sino que más iba para los casos severos y que su mecanismo de acción no era inhibir la acetilcolinesterasa, sino era antagonizar de los receptores NMDA para disminuir la exotoxicidad por glutamato. Y perfecto, acá muy bien. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un antagonista no competitivo del receptor NMDA utilizado en la fase moderada severa? Muy bien, la memantina. La ribastigmina, el donepacilo y la galantamina se pueden utilizar en el Alzheimer, sobre todo para fases leves a moderadas, y estos son inhibidores de la acetilcolinesterasa, no son antagonistas del receptor NMDA. A ver acá. ¿Cuál es la falsa sobre el Alzheimer? ¿Es la causa más frecuente de demencia en adultos mayores? Verdadero. Se asocia con atrofia del hipocampo en etapas iniciales. Sí está asociado con una atrofia en el hipocampo. Verdadero. El inicio suele ser progresivo y insidioso. Verdadero. El que no es, el que les decía que es un inicio brusco es en la demencia vascular. Acá en la demencia de tipo Alzheimer sí es progresivo. Y perfecto, es la falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice acá, es más común en edades tempranas que en avanzadas. Falso, ¿no? Es más común en edades avanzadas que tempranas. En los jóvenes no es muy común pensar en Alzheimer, se piensa más en personas adultos mayores. Pues esta sería la falsa. Y de acá, lo repito por última vez para que quede claro por si les llegan a preguntar, ¿no? Les decía, demencia frontotemporal, acuérdense cambios en la conducta, más que todo. Si tuviera que resumirlo en una palabra, en una frase, sería eso, alteraciones en la conducta. En la enfermedad de Alzheimer, sobre todo el compromiso que van a verse con la memoria. La demencia cuerpos de Lewy, sobre todo las alucinaciones. Y en la demencia vascular, que haya antecedente de infartos previos o que presente como factor de riesgo hipertensión arterial.
que presente eso, les hace pensar. Perfecto, entonces eso es lo que quería que recuerden. Les voy a pasar su post-test. Y de paso creo que les voy a mostrar, sí que todos no pudieron llenar o bueno, participar en el quizzes, pero espero que a todos les haya quedado claro al menos esta parte. Acá estaba lo que les estaba diciendo, ¿no? Diagnóstico diferencial también, aparte de lo que les he comentado, vascular, inicio brusco, deterioro es progresivo. Si ven cambios en el comportamiento o conducta, apatía, afasia, más que todo frontotemporal, sobre todo que les digan cambios en el comportamiento o en la conducta. En el vascular también puede haber alteraciones de la marcha. Lo que les diga fluctuaciones en los niveles de conciencia, cognitivos y alucinaciones, delusiones, cuerpos de Lewy. Esto es principal de cada uno. Me parece que es una de las cosas más importantes. Factores de riesgo, ya saben, en edad, sexo. Bueno, si hay antecedentes familiares de cierta forma predispone y la presencia del APOE4. Y lo que podrían encontrar en imágenes, ¿no? Una reducción en el hipocampo, una atrofia en el hipocampo, una atrofia en la cortical, es una de las cosas. Ahora sí, les paso su link del post-test. Quédense un ratito, chicos, al menos quiero ver que me esté llegando acá el post-test para saber que están presentes. En fin, mm, bien, muy bien, chicos. Ya me han llegado más o menos de los que estamos acá. Un ratito ya voy a estar cerrando el post-test. Entonces, nos estamos viendo para la siguiente clase a las 9:30 para el siguiente tema. Eso sería todo del día, chicos. Bueno, del menos de este tema, chicos.